Continuamos con nuestro estudio bíblico y esta vez vamos a estudiar con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT sobre la embriaguez del primer borracho de la historia de la humanidad después del diluvio. Esta historia nos la han presentado de muchísimas maneras durante miles de años, pero esta vez vamos a ver cómo nos interpreta la inteligencia artificial lo que realmente sucedió con Noé y con su familia, qué pecados hubo o no consecuencias, que tuvo que afrontar su familia después de eso, pero desde una perspectiva de la inteligencia artificial. Hemos estudiado con Biblias teológicas, con Biblias muy buenas, con diccionarios teológicos también muy importantes, pero esta vez queremos realizar de forma gratuita para todos ustedes un estudio con la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT para llegar a muchas personas. Se los he dicho en muchos videos que de pronto no tienen acceso a esas herramientas tan costosas como las Biblias de estudio, diccionarios bíblicos, entre otros comentarios y más material que se requiere de dinero para poder estudiar a profundidad la palabra de Dios. Aquí la estamos estudiando de manera gratuita. De hecho, que les pido que presten muchísima atención. Le vamos a hacer 7 preguntas a ChatGPT para que nos ayude a comprender profundamente este tema tan importante en la Biblia. Entonces arranquemos y digámosle hagámosle la primera pregunta. Preguntémosle ¿qué revela la historia de la embriaguez de Noé sobre los desafíos humanos? Vamos a ver qué nos dice, porque aquí hay un desafío humano importante, ¿no? Entonces, como ya es costumbre, la herramienta de inteligencia artificial nos empieza a dar una serie de capítulos bien estructurados para que nos quede mucho más claro y en la parte final nos da unas conclusiones. Entonces vamos a ver qué nos dijo de este primer punto que le hemos preguntado. Nos dice como título 1, la humanidad imperfecta. La historia de la embriaguez de Noé, narrada en el libro de Génesis, revela aspectos profundos sobre los desafíos humanos, especialmente en el contexto de la imperfección y la vulnerabilidad humana. Noé, conocido por su justicia, recordemos que era conocido por ser un hombre justo y Dios colocó los ojos en él porque era lo mejorcito de la época. Sin ser pues el super profeta y el super creyente y ungido de Dios, era lo mejor que había en la época y por algo el Señor colocó sus ojos en él. No olvide que en ese entonces la generación estaba pervertida, ¿no? La humanidad estaba pervertida, por eso llegó la destrucción por parte de Dios a raíz del pecado de esas personas y se arraigó una palabra que es como en los tiempos de Noé, que hoy decimos, ¿cómo está el mundo? Como en los tiempos de Noé. ¿Cómo está el Medio Oriente? Como en los tiempos de Noé. ¿Cómo está Europa? Como en los tiempos de Noé. Los otros continentes, como en los tiempos de Noé. ¿Cómo están nuestros países y nuestras ciudades? Como en los tiempos de Noé. Así estamos, hermano. Incluso hasta en muchas congregaciones que se dicen ser creyentes o cristianas, están como en los tiempos de Noé. Dice, conocido por su justicia y su papel crucial en la historia del diluvio, se encuentra en una situación de debilidad humana, estamos hablando de Noé, mostrando que incluso los más justos no están exentos de fallos y errores. Todos podemos, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tanto usted como yo, todos merecíamos la muerte, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, pues ahorita tenemos salvación. Dice, la caída posgracia, como título 2, nos dice ChatGPT. Después de haber sido salvado del diluvio y ser parte del pacto de Dios con la humanidad, del nuevo pacto, por así decirlo, Noé experimenta una caída moral. Esto simboliza cómo, incluso después de recibir la gracia o la salvación, los seres humanos siguen siendo susceptibles a la tentación y el error. La embriaguez de Noé sirve como un recordatorio de que la salvación no es una garantía de perfección. Esto es cierto, hay muchas personas que se engrandecen porque llegan a los pies del Señor, muchos líderes sobre todo, con mucha pompa, y ahorita se sienten seguros y ya se sienten libres de todo pecado. Y resulta que no, tenemos que mantener los pies sobre la tierra porque somos salvos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a esa misericordia que Dios ha tenido con nosotros, ¿verdad? Entonces hay que mantener siempre los pies sobre la tierra. Es un consejo que le doy a las personas que a veces tengo la oportunidad de enseñarles o con quien tengo la oportunidad de hablar. Hay que mantener los pies sobre la tierra siempre. Seguimos siendo imperfectos, pero ahorita caminando con el Señor, que eso es diferente. Título 3. La dinámica familiar y sus consecuencias. Dice, la reacción de los hijos de Noé
Ante su estado de embriaguez y vulnerabilidad, destaca la importancia de las relaciones y la conducta dentro del núcleo familiar. La manera en que Cam trata a su padre y cómo Sem y Jafet responden ilustra diferentes actitudes hacia la vulnerabilidad y el respeto dentro de la familia. Enseñanzas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Gloria al Señor, estoy de acuerdo. Dice epílogo, reflexiones y enseñanzas. La historia de la embriaguez de Noé nos enseña sobre la humildad, la compasión y el perdón. Nos recuerda que todos, sin importar cuán justos, estamos sujetos a fallar y que la manera en que respondemos a estas fallas define nuestro carácter y nuestras relaciones. Además, nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás en sus momentos de vulnerabilidad y cómo nuestras acciones pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Porque somos muy buenos para observar todo lo malo de nuestros hermanos, de nuestra familia, de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Pero bien malos para observar los problemas que tenemos nosotros, ¿verdad? Juzgamos muchísimo, juzgamos más de lo que hacemos por nosotros y lo que hacemos por los demás. Muy cierto. En los momentos de debilidad de los demás, nosotros debemos tener compasión, tener esos dones del Espíritu que nos enseñó Dios a través del apóstol Pablo. Y uno de esos es tener esa compasión y ese amor por las almas y ese amor por nuestro prójimo. Y en vez de caerle con toda, pues ayudarle, darle la mano para levantarlo, ¿verdad? Reconociendo que hoy ellos cayeron, pero mañana podemos ser nosotros. La Biblia dice que el que esté muy seguro, mire que no caiga. Bueno, vamos a hacerle la segunda pregunta. Digámosle que ¿cómo interpretar el incidente de Noé embriagado en el contexto bíblico? ¿Verdad? Porque pues recuerde que Dios lo había apartado a él y a su familia, pero pues ahora hay un error. Evidentemente hay un error y lo peor es que esto lleva a pecar a dos de los hijos de Noé, dos de los que se habían salvado y habían estado en el arca, en el barco, ¿verdad? Entonces, una acción, no vamos a juzgar, pero tal vez mal llevada, ¿verdad? Una situación de pronto de estrés o quién sabe lo que llevó a Noé a cometer este acto, llevó a un pecado sobre dos hijos de Noé, ¿verdad? Dice como título 1, entendiendo el contexto. Para interpretar el incidente de Noé embriagado en el contexto bíblico, es esencial comprender el trasfondo y el significado más amplio de la narrativa. Estoy de acuerdo. Este evento ocurre después del diluvio. Estamos hablando de la embriaguez. Un momento en el que Noé es presentado como un hombre justo y obediente a Dios. La embriaguez de Noé, por lo tanto, contrasta fuertemente con su carácter previamente mostrado, ofreciendo una perspectiva más matizada de su humanidad. Capítulo 2 o título 2. Simbolismo y lecciones morales. El incidente puede verse como un símbolo de la fragilidad humana y la propensión al error, incluso entre aquellos considerados justos y fieles. Representa una lección sobre la tentación y las consecuencias de ceder ante ella. Además, resalta la importancia de la dignidad y el respeto dentro de las relaciones familiares y comunitarias, como se ven en las relaciones de los hijos de Noé, ¿cierto? Título 3. La continuidad del pecado y la gracia de Dios. Aquí viene un punto importante. Dice, a pesar de la purificación simbólica del mundo a través del diluvio, porque eso fue una especie de purificación, eso fue lo que quiso el Señor, el incidente de Noé muestra que la naturaleza pecaminosa del hombre persiste. Si acabó la humanidad, ellos fueron los únicos testigos de esa bomba que sucedió, enviando agua por primera vez sobre la tierra y acabando con todo, exterminando con todo lo que había. Y aún así, el corazón del ser humano siguió hacia el pecado. Dios sabe que ese enfermo de la enfermedad terminal que acaba de sanar, en algún momento le va a volver a fallar. Le vamos a volver a fallar al Señor, pero ahora no somos esclavos de ese pecado, sino que vamos, nos arrodillamos, volvemos y buscamos al Señor y nos levantamos. Bueno, como título 3 dice,
la continuidad del pecado y la gracia de Dios. A pesar de la purificación simbólica del mundo a través del diluvio, el incidente de Noé muestra que la naturaleza pecaminosa del hombre persiste. Esto subraya la necesidad continua de la gracia y la misericordia de Dios. La historia de Noé no termina con su fallo, o sea, con su error, sino que continúa, lo que sugiere que, a pesar de nuestros errores, la vida sigue adelante bajo la gracia de Dios. Digamos, él cometió un error, pero Dios continuó con él. Supongo, y lo más seguro es que haya habido un arrepentimiento y una búsqueda nueva del Señor, y el Señor lo restauró y continuó su vida, así como hizo con el rey David y con muchísimos otros que doblaron rodilla y buscaron nuevamente al Señor. Epílogo, interpretación en el gran esquema bíblico. En el gran esquema de la narrativa bíblica, la historia de Noé y su embriaguez se convierte en un eslabón en la cadena de eventos que demuestran la necesidad constante de la humanidad de la guía y el perdón de Dios. Nos enseña que ningún ser humano está libre de pecado. Esto deberíamos de escribirlo acá, ¿no? Hace poco me encontré con una persona y en medio de su inocencia me dijo: yo no creo que el pastor de la iglesia cometa pecados, ¿verdad? Ahí me dio algo de risa, porque en mi mente dije: ¿cómo puede haber una persona tan inocente? Por supuesto que yo no podía entrar de una de lleno a decirle así y a reprenderlo, sino que le enseñé con amor y le dije: por supuesto que el pastor también es una persona que comete pecados igual que usted, igual que yo. Y esa persona se quedó sorprendida, y más sorprendido fui yo al ver que todavía hay personas tan inocentes que creen que en la tierra hay personas que están libres de pecado, ¿verdad? Pero eso también le puede suceder a usted, a muchos de los que me están viendo, que todavía tengan esa inocencia. Pero yo sí quiero muy respetuosamente que ustedes lo aprendan y también que lo enseñen. Nosotros, los seres humanos, somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores, pero que tenemos que buscar la santidad de Dios continuamente, día a día. Dice que en el gran esquema, en la narrativa bíblica, la historia de Noé y su embriaguez se convierte en un eslabón de la cadena de eventos que muestra la necesidad constante de la humanidad, de la guía y del perdón de Dios. Nos enseña que ningún ser humano está libre de pecado y que todos necesitamos la redención. Un tema que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Estoy de acuerdo. Muy bueno me parece hasta el momento lo que nos está entregando, gloria al Señor, la herramienta de ChatGPT. Vamos a hacerle la tercera pregunta, que tiene que ver precisamente con cuáles fueron esas consecuencias de la embriaguez de Noé. Recuerda que les hablaba inicialmente del video. Las consecuencias tanto para él, porque las tuvo. No olvide que Dios es amor, pero también es justo. Y para su familia, porque no digamos lastimosamente, porque no sabemos, es la voluntad del Señor, pero la familia también se vio, digamos, afectada por esto. Entonces vamos a preguntarle a ChatGPT que nos responda esta tercera pregunta sobre las consecuencias que tuvo que asumir el gran Noé y su familia, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas consecuencias de la embriaguez de Noé para él y para su familia? Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial con relación a este punto. Nos dice como título 1 que la revelación de la vulnerabilidad. La embriaguez de Noé reveló su vulnerabilidad y humanidad, mostrando que incluso los más justos pueden caer en el error. Este incidente marcó un punto de inflexión en la vida de Noé y su familia, exponiendo las tensiones y dinámicas dentro de su núcleo familiar. Me imagino que en el arca hubo tensiones, hubo momentos difíciles, ¿verdad? Y que también lo había habido antes, pero acá a Noé le toca sortear algo muy difícil. Como título 2, las reacciones de los hijos, o sea, de los hijos de Noé y sus implicaciones. Las reacciones de los hijos de Noé a su estado de embriaguez tuvieron consecuencias significativas. Sem y Jafet, al cubrir a su padre con respeto, demostrando su honor y dignidad, mientras que Cam, al exponer la vulnerabilidad de su padre, mostró falta de respeto y de empatía. Esta diferencia en las reacciones llevó a bendiciones para Sem y Jafet y a una maldición para Cam y sus descendientes, específicamente Canaán. Capítulo 3 o título 3. El legado de la maldición y la bendición. La maldición pronunciada sobre Canaán y las bendiciones sobre Sem y Jafet no solo afectaron a estos individuos, sino que también tuvieron un impacto duradero en sus descendientes.
Estas bendiciones y maldiciones se interpretan a menudo como proféticas, prefigurando el destino de las naciones descendientes de estos 3 hijos de Noé. Bueno, gloria al Señor, eso es verdad. Ya continuaremos estudiando sobre lo que sucedió con esas naciones. Reflexiones sobre la familia y la responsabilidad. La historia de la embriaguez de Noé y sus consecuencias ofrece una reflexión profunda sobre la familia, la responsabilidad y el respeto. Nos enseña que nuestras acciones, tanto positivas como negativas, pueden tener un impacto duradero en nuestras familias y en las generaciones futuras. Además, subraya la importancia de tratar a los demás, especialmente a los miembros de nuestra familia, con dignidad y respeto, incluso en momentos de vulnerabilidad que los tenemos todos. Me gusta porque al final ChatGPT nos hace siempre una especie de reflexión que tiene que ver con nuestras vidas y con el mundo actual. A pesar de que estamos tocando un tema que sucedió hace miles de años, pues ahorita ChatGPT nos muestra cómo ese tipo de relaciones pueden afectar nuestra vida cotidiana de hoy, de este año, y cómo nosotros podemos hacer para mejorar nuestras relaciones interpersonales o familiares. Bueno, muy bien. Me ha agradado mucho lo que nos ha mostrado hasta acá la inteligencia artificial. Si a usted también le está pareciendo, le está gustando, no se le olvide dejarme ahí un comentario con relación a eso. Si ve algún error que de pronto yo por la inmediatez de querer llevarles un buen contenido, un buen material, no lo observo, también me lo pueden escribir. Me parece que se equivocó en tal y tal parte. Yo intento observar muy bien y estudiar muy bien el tema antes de traérselo a usted, y hasta el momento me parece que no ha cometido ningún error, pero si es así, ustedes también me lo pueden escribir y nos vamos alimentando todos y vamos aprendiendo, ¿verdad? Igual esta herramienta de inteligencia artificial está demasiado bien estructurada y tiene muchísima información, entonces digamos que se puede equivocar, es difícil, pero se puede equivocar, ¿verdad? Hasta el momento, con todos los videos que ya tenemos en el canal, que son ya estamos llegando casi a los 40, no ha tenido errores, entonces esperemos y Dios permita que continúe de esa manera. Bueno, le hemos dicho que ¿qué lecciones podemos aprender del episodio de Noé y su embriaguez? Entonces nos ha dado 3 títulos. Dice, título 1, la humanidad de los justos. La historia de Noé y su embriaguez nos enseña que incluso las figuras más justas y respetadas son humanas y susceptibles a errores y debilidades. Recordemos lo que pasó con Noé, ¿no? Con Moisés, perdón. La Biblia dice que era el hombre más justo de la tierra y aún así cometió varios errores, que uno de ellos le costó caro, ¿no? Porque no pudo entrar a la tierra prometida. Noé, un hombre justo y un héroe del diluvio, no está exento de fallos, lo que nos recuerda que todos, independientemente de nuestra estatura moral o espiritual, somos vulnerables a las tentaciones y a los errores. Entre más alto, pues más duro le dan al volardo para que caiga. 2. La importancia del respeto familiar. El incidente pone de relieve la importancia del respeto dentro de la familia. La forma en que los hijos de Noé reaccionaron a su embriaguez y desnudez enseña sobre el respeto y la deshonra. Mientras Sem y Jafet mostraron respeto y cuidado, Cam actuó de manera irrespetuosa, lo que llevó a consecuencias significativas. Esto nos enseña a tratar a nuestros familiares, especialmente en sus momentos más vulnerables, con compasión y con respeto. Y más si se trata de gente que está, digamos, socialmente por encima de nosotros, como nuestros padres. Nuestros padres nos merecen el mayor respeto del mundo. Incluso la Biblia nos da algunos incentivos por respetar a nuestros padres. Y es el primer mandamiento con promesa que hay en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. No sé, al parecer ellos no entendían la figura que representaba el padre en ese momento porque lo trataron con irrespeto. 3. Las consecuencias de nuestras acciones. Toda acción tiene una consecuencia. Toda acción tiene una reacción. La historia también ilustra cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias duraderas, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. Las acciones de Noé y sus hijos tuvieron un impacto significativo en sus vidas y en las generaciones futuras. O sea, una decisión incluso puede afectar a generaciones. Lo que nos recuerda que debemos ser conscientes de cómo nuestras decisiones y comportamientos pueden
afectar a otros, definitivamente. Hay decisiones que nosotros tomamos solitos diciendo, es que yo soy autónomo y yo tomo mis propias decisiones, pero por ahí mismo en esa decisión nos estamos llevando por delante a muchas personas que nos rodean, muchas personas que incluso nos quieren. Tener cuidado con eso. La necesidad, como epílogo, como parte de reflexión, dice la necesidad de la autorreflexión y el perdón. Finalmente, el episodio de Noé y su embriaguez nos invita a la autorreflexión y al perdón. Nos anima a reconocer nuestras propias debilidades y a buscar el perdón cuando fallamos. Asimismo, nos insta a ofrecer perdón y comprensión a los demás cuando cometen errores, recordando que todos somos susceptibles a fallar y que la gracia y el perdón son esenciales para la sanación y la restauración. A veces vamos por lugares y voy con gente y pasamos por algún lugar en donde la gente se está embriagando, está tomando y eso, y veo a muchos cristianos decir, uy, no, qué feo esa gente como se está embriagando. Y a mí me toca, gracias a Dios, digamos, aterrizar a las personas y decirle, pero si nosotros hace muchísimos años estábamos haciendo lo mismo, entonces no juzguemos, pidámosle al Señor que Dios toque los corazones de esas personas, pero entonces no juzguemos ese tipo de cosas porque eso se ve muy mal nosotros como cristianos. Ahora nos parece que todo está absolutamente mal, pero no recordamos que Dios nos sacó de ese fango también a nosotros. La invitación es a que recuerde de dónde nos sacó el Señor y que no critiquemos tanto a las personas, sino que más bien oremos por ellas. Bueno, vamos hacia la pregunta número 5, ¿verdad? Hacia la pregunta número 5, recuerde que son 7 que le hemos hecho el día de hoy a ChatGPT para que nos ayude con relación a entender mejor ¿qué fue lo que sucedió realmente con la embriaguez de Noé y qué consecuencias tuvo esto? Y entender que toda acción tiene una consecuencia. Le hemos preguntado, como pregunta número 5, ¿cómo se relaciona la embriaguez de Noé con el concepto del pecado en el cristianismo? Entonces, como de costumbre nos da unos títulos. Dice, título número 1. La naturaleza pecaminosa del ser humano. Muy importante, entendamos que nosotros tenemos inclinación hacia el pecado, por eso todos los días nos tenemos que levantar a hacer lo que corresponde, a buscar al Señor, ¿verdad? A orar, a hacer lo que le agrada al Señor, a intentar no irnos por el camino que el enemigo quisiese que nosotros camináramos, sino intentar hacer todos los días lo que le agrada al Señor. La embriaguez de Noé, recuerda que estamos en el título número 1 de la pregunta número 5, que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa del ser humano. La embriaguez de Noé refleja la naturaleza pecaminosa inherente al ser humano. Un tema central en el cristianismo, motivo de muchísimos estudios teológicos. A pesar de ser un hombre justo y fiel, Noé cae en la tentación del exceso, lo que demuestra que nadie está libre de pecado. Esta historia resalta la doctrina cristiana de que todos los seres humanos son pecadores y necesitan la gracia y el perdón de Dios. Todos, no como algunos pastores desde el púlpito dicen, es que ustedes no, nosotros, qué pena con usted, pastor, y con usted, sierva de Dios. No, nosotros no, ustedes no, nosotros, todos necesitamos la gracia y el perdón de Dios. Entonces, pues, si en su congregación dicen mucho los líderes y los pastores y las líderes cristianas, el tema de es que ustedes tienen que cambiar, es que ustedes son pecadores. No, momentico, pastor, momentico, sierva del Señor. Nosotros aprendamos a hablar en primera persona. Todos somos pecadores, tanto usted que está en el púlpito como yo. Dios le ha dado una gracia diferente, puede ser. Le ha dado un don diferente, puede ser. Pero entonces inclúyase ahí porque la Biblia no saca a los pastores. Si no sacó a los grandes siervos de Dios de la antigüedad, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como el profeta Elías, como Enoc, y como todos los apóstoles del Nuevo Testamento, pues mucho menos nos va a sacar a usted y a mí. Sigamos. 2. El pecado y sus repercusiones. El incidente también ilustra cómo el pecado puede tener consecuencias no solo para el diluvio, sino también para su entorno. La embriaguez de Noé no solo lo afectó a él, sino que también tuvo un impacto en su familia, llevando a la maldición de Canaán. Esto subraya la enseñanza cristiana de que el pecado puede tener efectos de largo alcance y dañinos. Número 3. La redención y la gracia.
Además, la historia de Noé y su embriaguez se relaciona con el concepto de redención y gracia en el cristianismo. A pesar de su pecado, Noé sigue siendo una figura central en la historia de la salvación. Esto nos recuerda que, aunque todos pecamos, hay esperanza, escuchen, hay esperanza y redención a través de la gracia de Dios. La historia de Noé nos enseña que, a pesar de nuestras faltas, podemos ser redimidos y continuar desempeñando un papel en el plan divino. Exacto. Entonces nos caímos y nos quedamos, que como ya nos caímos, entonces yo me relajo acá y ya, pues ya cometí el error y me devuelvo al mundo y vuelvo a bailar y a tomar. No. Vamos, nos caímos, pero nos levantamos con el Señor y continuamos en el plan divino porque Dios sigue teniendo un plan para usted y para mí. Listo. Como reflexión nos dice la reflexión y el arrepentimiento. Finalmente, este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a arrepentirnos de nuestros pecados. Nos alienta a reconocer nuestras debilidades y a buscar la misericordia y el perdón de Dios. En el cristianismo, el arrepentimiento es un paso crucial hacia la redención y la transformación espiritual. Y la historia de Noé nos sirve como un recordatorio poderoso de esta verdad. Gloria al Señor. Bueno, vamos con la pregunta número 6, ¿verdad? Me siguen, ¿cierto? Vamos en la pregunta número 6, ¿verdad? Nos quedará haciendo falta una para terminar con este muy buen tema. Le vamos a decir, ¿qué dicen los comentarios bíblicos sobre la embriaguez de Noé? A través de la historia han habido muchos conceptos bíblicos, muchos conceptos teológicos que hablan sobre la embriaguez de Noé. Hemos estudiado muchísimo el tema, pero vamos a ver qué nos dice ChatGPT con relación a esto. Dice, como título 1, perspectivas teológicas sobre la embriaguez de Noé. Los comentarios bíblicos ofrecen diversas interpretaciones sobre la embriaguez de Noé, enfocándose en su significado teológico y moral. Algunos ven este incidente como una demostración de la debilidad humana. Puede ser, Dios también nos pudo haber querido mostrar algo a través de esto. Incluso en aquellos que consideramos justos y fieles. Otros lo interpretan como una advertencia contra los excesos y la importancia de la moderación. No estamos diciendo que está bien tomarnos una cervecita o un aguardientico. No estamos diciendo eso. Sin embargo, si él cuando empezó a ver que ya llevaba una o dos copas se hubiese calmado, pues no hubiese sucedido tal vez. Pero pues no sabemos la voluntad de Dios y la voluntad de Dios era esa. El contraste con la vida previa de Noé. Muchos comentaristas destacan el contraste entre la vida recta de Noé antes del diluvio y su caída en la embriaguez después. Este contraste se utiliza para discutir la naturaleza impredecible del pecado y cómo incluso los hombres más justos pueden caer en momentos de debilidad. Le pasó al rey David, ¿no? Se echó un sueñito, un exceso, como dice acá ChatGPT, y uno de esos excesos se levantó en la tarde y sucumbió ante la belleza de una mujer. Dice 3. Implicaciones familiares y sociales. Además, los comentarios bíblicos a menudo exploran las implicaciones familiares y sociales del incidente. La reacción de los hijos de Noé y la subsiguiente maldición de Canaán son temas de debate, especialmente en lo que respecta a las responsabilidades familiares y las consecuencias del pecado en las generaciones futuras. 4. Lecciones morales y espirituales. Finalmente, los comentarios bíblicos utilizan la historia de la embriaguez de Noé para enseñar lecciones morales y espirituales. Se enfatiza la necesidad de vigilancia espiritual, la importancia de la gracia de Dios en la superación del pecado y la relevancia de buscar el perdón y la redención. Como epílogo nos dice reflexiones contemporáneas. En la era contemporánea, los comentarios continúan reflexionando sobre esta historia, extrayendo lecciones relevantes para los desafíos actuales. La historia de Noé se ve como un espejo que refleja nuestras propias luchas con la tentación y el pecado, y un recordatorio de la necesidad constante de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Tenemos todos los días que implorar por esa misericordia del Señor en nuestras vidas y darle gracias porque la tuvo con nosotros y vio algo bueno el Señor en nosotros que nos sacó del mundo en el que estábamos. Gloria al Señor. Vamos a hacer la pregunta número 7. Pregunta número 7, la pregunta final.
y le vamos a decir lo siguiente. ¿Cómo ha interpretado la cultura popular la historia de Noé y su embriaguez? Me imagino, después de eso, después de ese acontecimiento, se hablaría muchísimo, tanto que quedó escrito en la historia de la humanidad para que nosotros nos enteráramos de este acontecimiento, pero vamos a ver cómo la cultura popular ha interpretado esta historia. Dice, la representación en el arte y la literatura como título 1. La historia de Noé y su embriaguez ha sido interpretada de diversas maneras en el arte y la literatura a lo largo de los siglos. En la pintura, por ejemplo, este episodio ha sido representado tanto de manera dramática como simbólica, a menudo enfatizando la vulnerabilidad humana. En la literatura ha servido como fuente de inspiración para explorar temas de culpa, redención y la complejidad de la naturaleza humana. Incluso aquí en la miniatura que he hecho de este video, ustedes van a encontrar cómo se relata el tema con un hombre ebrio tirado en el piso y otro hombre en vez de auxiliarlo como tratando de darle más licor, o no sabemos si le estaba dando agua para que le pasara esa borrachera. Puede ser uno de los hijos dándole agua para que le pasara la borrachera. Dice así, 2. Adaptaciones cinematográficas y televisivas. En el cine y la televisión, la historia de Noé se ha adaptado varias veces, con diferentes grados de fidelidad al texto bíblico. Recientemente vimos una película de Noé, no sé si creo que debe ser de Mel Gibson, que es el que saca todo este tipo de películas bíblicas. Le gusta él trabajar en este tema. Y la película era demasiado buena, pero pues tenía partes, digamos, un 50% pegada a la Biblia, otro 50% de ficción. Algunas versiones han retratado la embriaguez de Noé como un momento de debilidad humana y reflexión, mientras que otras han optado por omitir este detalle o interpretarlo de manera más simbólica. 3. Discusiones en medios digitales y redes sociales. En la era digital, la historia de Noé y su embriaguez ha generado discusiones en blogs, foros y redes sociales. Es cierto, esos debates a menudo giran en torno a la interpretación moral y teológica del incidente, así como a una relevancia en el contexto contemporáneo. 4. Impacto en la educación religiosa y moral. En la educación religiosa, la historia se utiliza para enseñar sobre la gracia, el perdón y las consecuencias del pecado. La embriaguez de Noé no se presenta a menudo como un ejemplo de la fidelidad humana y la necesidad de la misericordia divina. Se presenta a menudo como un ejemplo de la falibilidad humana y la necesidad de la misericordia divina. Eso significa sobre la debilidad humana. Dice epílogo, reflexiones contemporáneas. En resumen, la cultura popular ha interpretado la historia de Noé y su embriaguez de diversas maneras, reflejando las preocupaciones y los valores de cada época. A través de estas interpretaciones, la historia continúa siendo un vehículo para explorar y debatir temas universales de moralidad, debilidad humana y redención. Bueno, gloria al Señor. Me parece muy bueno el estudio bíblico que hemos hecho el día de hoy con la herramienta ChatGPT. Si a usted también le ha parecido, no olvide comentarlo, dejarme aquí sus comentarios, compartir el video, darle like y suscribirse al canal para que YouTube lo notifique cada vez que nosotros subamos un video y continuemos aprendiendo. Esto es una bendición. Recuerde que lo hacemos con amor y con respeto, con amor y temblor, y con respeto por la enseñanza bíblica y de nuestro Señor Dios Todopoderoso, intentando que la herramienta de ChatGPT se apegue al 100% a la escritura bíblica, al texto bíblico. Recuerde que la palabra de Dios nosotros la tenemos como infalible e inerrante y es la palabra de Dios 100% y creemos en ella. Entonces intentamos siempre que la herramienta ChatGPT nos dé los mejores comentarios y sobre todo apegados a la Biblia. Es lo mismo que hacemos con Biblias de estudio teológico, hermanos. Entonces no se ofenda que porque estamos utilizando ChatGPT, que la inteligencia artificial va a acabar el mundo y eso no es cierto. Vamos a aprovechar las redes sociales, vamos a aprovechar la tecnología, ChatGPT y todo lo que venga en creación de imágenes, de videos, en otras redes sociales nuevas que surjan. Vamos a utilizarlo siempre para llevar la palabra de Dios y no critiquemos tanto, sino que metámonos en esa onda
pero para llevar la palabra de Dios. El mal está utilizando las redes sociales y toda la tecnología, la inteligencia artificial para hacer el mal, pues nosotros llevemos el bien y utilicemos todo eso para llevar la palabra de Dios. Entonces, si le ha gustado este video, dele clic a este otro en donde usted va a ver qué sucedió con la bruja más poderosa en la historia de la humanidad. Un capítulo importante, bíblico, que yo sé que le va a gustar a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos mañana, si el Señor Dios Todopoderoso nos lo permite, en otro video.